Muy queridos hermanos, un saludo muy afectuoso a todos que nos acompañan en este curso de Pastoral Escolapia. Vamos ya finalizando, caminando para el final de nuestro curso. Nos resta algunos pocos encuentros, algunas pocas clases para que vamos a llegar al final. En este módulo vamos a trabajar, reflexionar un poco sobre el tema de la sostenibilidad de nuestras parroquias y vamos a trabajar un poco sobre todo la cuestión del consejo pastoral, o mejor, el consejo económico de una parroquia y sobre todo la pastoral del diezmo. En el consejo económico apenas algunas orientaciones, algunas informaciones a respeito del mismo. Y vamos a nos centrar un poco más en el tema de la pastoral del diezmo, que es el fundamento para sostener nuestras pastorales en la parroquia. Por lo tanto, empezamos entonces con el tema del consejo económico y su importancia. El derecho canónico, que es el derecho que rige el tema de administrativo, pastoral y eclesial en la iglesia, ya pone con mucha fuerza que todas las diócesis o todas las parroquias o toda iglesia parroquia tiene que tener su consejo amplio de administrativo económico, para que esto no quede solamente en las manos del párroco o del administrador parroquial o de algunas poquitas personas. Entonces, el consejo administrativo económico es un consejo importante, necesario y obligatorio en todas las parroquias, incluso también todas las diócesis. Y este consejo la implantación del mismo es de responsabilidad del párroco, a quien es siempre el presidente, es siempre quien convoca, es siempre quien nos administra de manera más general los bienes y los recursos de la parroquia. Pero el consejo es necesario para que esta administración sea transparente y la gente tenga suficiente confianza en esto. Por lo tanto, cada parroquia o cada diócesis tendría que tener un regimiento propio para amparar la administración del consejo. Es importante que conozcan este regimiento de la diócesis, el cual la parroquia está inserida. Caso no tenga el consejo en una dicha parroquia escolapia, pues es muy importante que fomente la creación de este consejo para administrar los bienes temporales de la parroquia, de la iglesia local. Pues yo me limito a estas pocas orientaciones acerca del mismo y pienso que ahí es importante que busque las orientaciones que tiene las diócesis acerca de este consejo que es importante y necesario y obligatorio en todas las diócesis y por lo tanto en todas las parroquias. Pasamos entonces aí al segundo punto, que é o mais importante e é el que vamos a nos detener um pouco mais em nuestra formação de hoje. La pastoral del diezmo e sua importância. De antemano, desde o princípio, me gostaria de aclarar que a pastoral del diezmo não é uma pastoral para recaudar fondos, recursos econômicos para a paróquia.
la función, el objetivo primero de la pastoral del diezmo es la evangelización. Por lo tanto, es importante que esto esté muy claro en nuestras consciências, para que não pensamos que a pastoral del diezmo é apenas um grupo que vai a trabalhar para arrecadar fondos, dinheiro para a paróquia. É claro que isto também, mas não é o objetivo primeiro. O objetivo primeiro é evangelizar. Como todos sabemos, a vida cotidiana, como a vida família, pois também a vida da igreja, da paróquia, não sobrevive sem nenhum aporte financeiro. Tudo o que hagamos pois está muito amparado também por el tema econômico. Necessitamos pagar pessoas, trabalhadores, colaboradores, necessitamos pagar as contas de água, de luz, de montão de coisas e outras coisas para o tema incluso de las próprias celebrações litúrgicas. Este é um de los objetivo del ingreso que arrecauda la pastoral del diezmo. Pero hay un segundo elemento muy importante que es el tema de los pobres, la ayuda a los pobres, el tema caritativo. Más adelante vamos a ver algunas dimensiones de la pastoral del diezmo que sobre todo van a trabajar las 4 dimensiones que lleva adelante o que precisa tener en cuenta la pastoral del diezmo. Yo no conozco mucho lo que hay alrededor del mundo sobre el tema de la pastoral del diezmo. En algunos sitios que conozco, poco se conoce de la pastoral del diezmo. La iglesia en Brasil, ya desde el año 74, ha empezado una pastoral, que aquí se llamamos la pastoral del diezmo, con un documento muy importante que fue elaborado por la Conferencia Episcopal en aquel año, el año 74, que van a ayudar a estructurar, a pensar, a criar esta pastoral en toda la iglesia. Hoy, casi 50 años después, podemos decir que en Brasil tiene una pastoral del diezmo muy estructurada en todas las diócesis de Brasil, que son casi 300 diócesis. En todas ellas hay pastoral del diezmo, que funciona más o menos, mejor o peor en cada una de ellas, pero funciona y existe un buen trabajo en todas y una conciencia muy grande de los fieles para mantener, sostener la vida pastoral, la vida de los pobres y sostener también económicamente los curas que tienen su labor en este pastoral en estas dichas paróquias. El Papa Francisco pues siempre nos inspira, nos impulsiona que seamos uma igreja em salida, uma igreja que deve ir adelante, que será a primeira ou a primeira a ir ao mundo de los pobres, pois o diezmo tem uma importante dimensão que é o cuidado com os pobres. Vamos nos inspirar um pouco em este documento do Papa Francisco, la Evangelii Gaudium, ou Alegria do Evangelho, para poder também nos ajudar a pensar uma igreja que sale ao encontro de la gente, uma igreja que é toda ella missionária e, por lo tanto, evangelizadora. E para isto
la pastoral del diezmo se entra en este mundo también para evangelizar y no simplemente para recaudar fondos, como podemos muchas veces pensar. Como poderíamos pensar el diezmo o la organización de la pastoral del diezmo en nuestras comunidades y o parroquia? Eu vou a inspirar, sobretudo, em um documento, o último documento da Conferência Episcopal aqui de Brasil, o documento 16, que foi o último documento de há como 4 ou 5 anos, que se ha redatado este documento e hace um vasto recorrido de la experiencia de la pastoral del diezmo por todo o Brasil. Como havia dicho antes, el año 74 sacou um quadernito muito pequeno, um documento muito pequeno acerca del diezmo, e agora pues um outro já um pouco maior, mais elaborado, com um recorrido de quase 50 anos de experiência em toda a igreja. E entonces pues vamos centrar un poquito a partir de este documento. Los conceptos que usaré pues son básicamente de este concepto. El documento en el número 129 vas a decir que la pastoral del diezmo tiene que ter 4 dimensões importantes. Uma de ellas é a dimensão religiosa, que já hemos mencionado um pouquinho adelante, que se trata de la relação de los fieles com Deus. Pois é entregar, não é propriamente pagar, mas é entregar, devolver uma 10ª parte de seus recursos, de seu soldo para as coisas de Deus. É uma dimensão muito bíblica e podemos encontrar em vários textos bíblicos do Antigo e do Novo Testamento. Mesmo que em el Novo Testamento não se habla propriamente de um percentaje, pero a critério del coração, de la consciência. Pero en el Antiguo Testamento, como por ejemplo del libro del profeta Malaquías, habla propriamente de un 10%. Por eso es la palabra diezmo. Por lo tanto, la pastoral del diezmo trabaja con este percentual diezmo, este concepto diezmo, pero la gente, los fieles, los dona, los devolve segundo su conciencia, según sus posibilidades. Entonces, la primera dimensión religiosa, que se trata de la relación de los fieles con Dios. La segunda dimensión eclesial, que también ya hemos mencionado, se trata pues de crear como conciencia, una conciencia de que somos miembros de una iglesia, que el creyente participa en la vida de la iglesia, no solamente en la pastoral, participando de la Eucaristía, o en un grupo, una pastoral, pero también sosteniéndola con sus recursos, que también es una dimensión muy fuertemente bíblica, podemos encontrar sobretudo en los Hechos de los Apóstoles. Una tercera dimensión es la dimensión misionera, donde nosotros colaboramos sobretudo con la dimensión misionera de la evangelización de la iglesia en todo el mundo. La iglesia nace del id de Jesús. Id por todo el mundo, anunciar el evangelio, anunciar la buena noticia del reino, bautizando a la gente, y pues así nos dice Lucas, así nos dice Mateo.
Por lo tanto, la dimensión misionera de la iglesia está intrínsecamente fuerte, ligado desde su origen. Y nosotros, como creyentes, como participantes de esta iglesia, también necesitamos contribuir para que la evangelización llegue a donde no hay. La cuarta dimensión, que también ya hemos hablado, que es una dimensión muy importante, sobre todo en el pontificado del Papa Francisco, que se ha dado muchísimo valor a este tema, que es la dimensión caritativa, la dimensión social, del cuidado con los más pobres, con los necesitados. Esta dimensión es extremadamente importante en el mundo de hoy, donde podemos llegar a la vida de los pobres, que son los que más sufren en todo. Que esta iglesia en salida, que quer ser la primera a cuidar de los pobres, pues necesita muy fuertemente también de recursos económicos, recursos humanos, para que esto salga adelante. Por isso, a ênfase que hemos dado, ou queremos dar em la pastoral del diezmo, é para que podamos nos ajudar mutuamente como rede de paróquia Escolápias a criar, a buscar maneiras, formas, recursos para que nuestras paróquias sean una paróquia sostenible o autosostenible y que podamos, por el medio de la pastoral del diezmo, sostener nuestra parroquia de una manera evangelizadora. A mí me gusta y quiero enfatizar muchísimo este tema. La pastoral del diezmo es una pastoral evangelizadora. Por isso, incluso el documento que hablo de la Conferencia Episcopal de Brasil diz que la pastoral del diezmo es una acción eclesial que tiene como objetivo motivar, planificar, organizar y ejecutar iniciativas para implantação e funcionamento del diezmo e acompanhar a los miembros de la comunidad en su colaboración en línea con una pastoral de conjunto en la iglesia local, en la parroquia, o sea, en comunión con toda la iglesia, en comunión con todas las pastorales, en comunión con todos los grupos, para que de hecho sea una expresión para la vida de la iglesia, una expresión de comunión, una realidad de comunión para la vida de la iglesia. Y para esto necesita una organización. Ninguna pastoral inicia sem uma organização. É necessário um grupo de pessoas disponível para isto. É necessário uma organização. É necessário preparar a gente, formar a gente, criar a consciência, primeiro, de quem é membro de esta pastoral e depois de todo o povo de Deus, para que, de hecho, esto seja muy fuerte. Ustedes tendrán un texto con mucho más orientaciones, con mucho más medios para ayudar a formar esta dicha pastoral, cómo organizar, cómo estructurar, cómo formar a la gente, cómo hacer una pastoral, de hecho, evangelizadora para todos, en todos los sentidos. Nosotros, sobre todo yo, me pongo muy a disposición de los que quieran, de la parroquia que quiera organizar, que no tenga y que quiera organizar. Quizá
podemos pensar, después de terminar este curso, el segundo semestre, con las parroquias que quiera, con la gente, con las personas que quiera, estruturar un pequeño curso de formación sobre la pastoral del diezmo, de una manera muy concreta, de una manera muy práctica, cómo haremos, con qué tipos de materiales, cómo vamos estruturando, organizando cada passo a ser dado para estruturar la pastoral del diezmo. Bien, yo pienso que por ahora es esto. Muchas otras informaciones más sistemáticas, más orientativas, ustedes tendrán en el texto. Y como ya he dicho, pues también estamos a la disposición para que los que quieran hablar personalmente, podemos organizar algún día alguna conferencia o a partir de este, por ejemplo, si necesita en algunos días, en esos próximos 15 días, si algún grupo, alguna parroquia, algunas personas necesita, podemos nos organizar una charla online, donde podemos responder a tus cuestiones, a tus inquietaciones, a tus preguntas y ayudar a pensar, estruturar y organizar una pastoral del diezmo que funcione em sua paróquia. Pois um grande e afetuoso abraço a todos. Que a luz del Cristo ressuscitado seja luz para iluminar os caminhos de nossa igreja, os caminhos de nossas paróquias escolápias, os caminhos de nossa rede de paróquia. Um saludo muito afetuoso, um saludo fraterno, uma feliz Páscoa del ressuscitado a todos vosotros, a todas vosotras.